Hola, buenos días, estimados estudiantes. Hola a todos y todas. Mi nombre es Marco Antonio Espinosa García. Soy su profesor de integración económica. Nos estaremos viendo en los domingos. Ya hay un grupo formado de WhatsApp donde enviaré el link para que hagamos las clases virtuales, de tal manera que podamos avanzar. Con esta presentación quiero invitarlos a que se empoderen de la clase, a que entiendan lo que es integración económica, la importancia que tiene. Hoy día es tan importante casi como la globalización, y de ahí voy a empezar. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene el origen de la palabra integración? Viene del latín, que quiere decir integrare. Quiere decir que agarro una parte, agarro de otro lugar, otra parte de otro lugar, y de otra parte agarro otro, dicho en términos de países o regiones, digamos Centroamérica, agarro Guatemala, agarro Honduras, agarro Costa Rica y me integro. Entonces hago lo que hoy conocemos como sinergia. Entonces la integración no es más que las diversas empresas y economía de un país que se integran con otras de otro país para lograr resultados de comercio y de relaciones bilaterales y multilaterales mejor. No sé si me explico con el concepto. ¿Me explico, Sol? Muy bien. Entonces vamos a empezar con el concepto. Hay acuerdos comerciales. Esto es una breve exposición para que conozcan en Asia, acuerdos comerciales en América del Sur. Voy a empezar por el de Centroamérica. En Centroamérica tenemos el mercado común centroamericano que se firmó en los años 60. Es de los más antiguos. No obstante, ustedes saben que para llegar a un mercado común hay algunas etapas que pasar. Que en eso voy a usar los últimos 10 minutos de esta exposición. Dentro de esas etapas está la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la unión política. Nosotros somos una unión aduanera. Quiere decir que los aranceles externos hacia nosotros son comunes, pero entre nosotros no somos un mercado común, porque ya que venga una galleta, un alfiler, algo de Costa Rica o de Guatemala, paga un arancel. Entonces, tampoco tenemos una política arancelaria común. Para aclararnos qué son los aranceles, son los que pagan los productos para entrar a un país. Este control de pasador de diapositivas no se fabrica aquí, se fabrica afuera y paga un arancel para entrar a Nicaragua. Pasa por aduana y eso se le llama arancel. Es diferente del concepto de impuesto. Un arancel es una tasa fija. En el impuesto varía cuando es sobre las personas, pero la clase no es de impuestos, es para que vean la ventaja de estar integrado. Es como una familia integrada, como una casa integrada. Entonces, el primer acuerdo comercial de los más antiguos es el de Centroamérica. Y yo necesito que se empoderen de esta clase para que las generaciones futuras empujen hacia un acuerdo de mercado común centroamericano completo, totalmente completo, con libre movilidad de personas, capitales, mercancía y trabajo, de tal manera que haya mayor empleo, mayor inversión. En América del Sur hay algunos ejemplos que están funcionando. El Mercosur, que es Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela hasta hace poco, Argentina. Bueno, el líder de ese mercado del sur es Brasil. Argentina es una economía importante, pero Brasil ya es la séptima economía del mundo. En América del Sur tenemos otro acuerdo, ya no Mercosur, ya no es un mercado, es un acuerdo de aranceles, como el que hay entre Estados Unidos, México y Canadá. Hay otro en América del Sur que es el Acuerdo de Países del Pacífico, que incluye a uno de América del Norte, que es México, Colombia, Perú y Chile. Son países que tienen costa especialmente con el Pacífico.
el tamaño de todos estos países, del Producto Interno Bruto y de lo que producen es importante. De tal manera que tenemos mercados comunes, como el de Mercosur, que no llegan al nivel del mercado común de la Unión Europea, pero vamos a ver las diferencias en la clase, y tenemos acuerdos de arancelarios como el del Pacífico del Sur. Luego vamos a ver que también hay acuerdos comerciales en África, hay tipos de acuerdos. Pero yo me quiero centrar en el acuerdo los beneficios de la integración económica. Antes de centrarme en los pasos básicos para lograr una integración económica. Hay dos condiciones indispensables para que haya una integración económica, que los niveles de desarrollo económico sean comparables entre los Estados miembros y que las similitudes de las estructuras económicas sean recíprocas, sean asequibles. Por eso nosotros en Centroamérica todavía no somos un mercado común. El tipo de cambio de cada moneda local con relación a una divisa internacional es diferente, en este caso el dólar. La estructura económica es diferente. Costa Rica produce 60.000 millones de dólares al año. Guatemala produce 80.000 millones, Honduras produce 26.000 millones, nosotros producíamos 13.000 millones de dólares, este año va a crecer el PIB quizá a unos 11.000 millones, y El Salvador, que tiene el tamaño del lago de Nicaragua y un poquito más, produce como 24.000 millones de dólares. Entonces, el PIB nuestro es el más pequeño, tiene que haber similitud del tamaño del Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía en un año. Ejemplo, esta clase que les estoy dando es un servicio, ¿verdad? Que yo le doy a la UCC. La UCC me da una contraprestación salarial. Ese servicio entra al Producto Interno Bruto. Una vez que yo recibo mi salario y voy a comer al restaurante de la esquina que me da una factura, eso es parte del Producto Interno Bruto. Todo eso es una cadena que ejemplifica la riqueza de un país entre más actividad económica haya, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que cuantificar eso. Bien, estimados y estimadas, tal como les dije, quería un poco animarlos a conocer estos conceptos de integración económica de manera introductoria, de tal manera que vean la importancia que tiene en una economía globalizada que nos integremos, ¿sí? De hecho, solamente como una anécdota, cuando Centroamérica se independizó de España, era una sola nación, ¿sí? Y teníamos un solo país. Luego, pues, ya sabemos lo que pasó. Entonces, ¿qué sería llegar a un mercado común? Que lo tenemos firmado en papel en Centroamérica y somos una unión aduanera, les decía. ¿Qué sería llegar a eso? Bueno, una unión aduanera se supone que los aranceles que circulan por esa unión son cero. Cuando ya llega a ser una unión completa aduanera, los productos que vengan de cualquier país de Centroamérica no pagarían ningún tipo de arancel. Imagínense ustedes, no pasan por aduana. Todos los atrasos de aduana se suspenden. La economía, el comercio crece. Entonces, eso es un principio que tenemos que empujar para llegar a ser completamente una unión aduanera. Luego, y para que haya un mercado común, tiene que haber, además de la unión aduanera, una libre movilidad de mercancías, de bienes, libre movilidad de personas y libre movilidad de capitales, de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a trasladarme a hacer una inversión a El Salvador, no tengo que pedirle permiso a nadie. ¿Sí? Quiero poner una consultoría en El Salvador o una universidad, no hay ningún problema. Hay libre movilidad de capitales, de inversión. Hay libre movilidad de personas. Si me contrata una empresa costarricense, no tengo que pedirle permiso
al Ministerio de Costa Rica, ni al Ministerio de Panamá, si en este caso fuese Panamá o de Honduras. Miren qué gran cosa es una libre movilidad de personas. Y una libre movilidad de mercancías es lo que hablábamos de la unión aduanera. Entonces el mercado común es las tres cosas juntas. ¿Se comprende? Libre movilidad de bienes, de servicios, libre movilidad de personas y libre movilidad de capitales. No hay ningún problema para poner una sucursal de una universidad en cualquier lugar. Ningún problema para poner otro negocio en El Salvador. No se llama evasión de capital llevar $100,000 a Guatemala para invertir en un negocio. Eso hace que haya y florezca más negocio. Entonces, por eso tenemos que empujar hacia un mercado común. ¿Quién tiene ya esto? Y lo tuvo el Mercosur, que acabo de comentar, de América del Sur, y la Unión Económica Europea, que tiene todavía un paso más de estas tres cosas. Y es que además, después de un mercado común, viene una unión económica que ya es no solo libre movilidad de mercancías, personas, capitales, sino además una moneda común. Una moneda común. En este caso, en Europa existe el euro. Estados Unidos fue la primera unión económica. El dólar para los 50 estados cuando se independizó de Inglaterra. Si Europa es tan diferente entre sí, si un francés no se parece en nada a un español, si además un inglés no se puede ver con un alemán y además tienen distinta cultura, ¿cómo es que 27 países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial se han puesto de acuerdo para lograr una unión económica? Por eso son fuertes, por eso han resistido la pandemia, por eso ahora hay una renta salarial mínima, aunque no tenga trabajo, el salario mínimo universal. Entonces, la unión económica es el mercado común más una moneda común y además una fiscalidad, unos impuestos comunes. Porque si me cobran más impuestos, como empresa o como universidad en general no se cobra impuestos, pero como empresa de Nicaragua, para irme a Costa Rica, hay más impuestos o menos en uno u otro país, las empresas van a ir ¿dónde? Donde haya menos impuestos, ¿verdad? Las personas ¿dónde van a ir a guardar su dinero? Donde el impuesto de la renta para las rentas del capital sea más barata. Entonces también tiene que haber, además de una moneda común, una armonización fiscal, es decir, de impuestos, del IVA, que lo conocemos, ¿sí? Del impuesto sobre la renta que nos cobran en nuestro salario, ¿sí? Entonces, eso es una unión económica. Un ejemplo es la Unión Europea. Y luego una unión política es cuando hay una unión económica y hay un solo Parlamento Nacional y se elige un presidente. En este caso tenemos el caso de Estados Unidos. Entonces, la importancia de la integración para economías débiles como las nuestras. Les dejo de tarea de aquí al domingo que vamos a tener una clase virtual. Les voy a mandar un link y aprovecho para saludar a algunos que ya conozco. Creo que está Ruth, creo que está Byron. Una economía que produce 13,000 millones de dólares como nosotros es menos de lo que produce un distrito de Ciudad de México en México. Entonces miren la importancia de si nos juntáramos al menos Centroamérica como una sola economía, entonces contaríamos más en el mundo. Pero comentaba lo del francés y lo del español, del inglés y el alemán, que no se parecen en nada, y nosotros que tenemos más similitudes, nosotros tenemos la misma cultura, básicamente, el mismo idioma, la misma religión cristiana, puede ser católica o evangélica, pero no hay musulmanes ni hay muchos judíos en América Latina. Es decir, quiero decir que hay la misma religión, la misma cultura, el mismo idioma. ¿Por qué no nos podemos unir? ¿Por qué no nos podemos integrar? Imagínense que fuéramos un solo país, América Latina. Definitivamente seríamos una potencia económica mundial. Si ya solo Brasil como país, de manera independiente, es la 7ª economía mundial. Entonces, en
¿Quiere decir en qué? Cuando digo séptima economía, en lo que explicaba antes, el conjunto de bienes y servicios que produce en un año Brasil, ya es el número 7 con relación al tamaño de las economías del mundo. ¿Se entiende, Sol? Entonces, como país solitario Nicaragua, como país solitario Honduras, no somos viables a largo plazo. Tenemos que integrarnos. Por eso es importante esta clase. Por eso importante es que estudiemos los mecanismos de integración y que me hagan todas las preguntas de manera tranquila, libre, respetuosa. He hecho un foro en el aula virtual para que puedan participar. Nos vamos a ver este domingo ya en la primera clase virtual y nada más que darle mi calurosa bienvenida, darle las gracias a Sol, que es la persona... ¿Cuál es su apellido, Sol? Sol Méndez, que es la persona que nos ayuda aquí en la UCC, que es una persona muy profesional, que sin ella no podríamos hacer estas grabaciones, al director de Relaciones Públicas, al licenciado Marvin Jiménez, a todos ustedes por estar aquí, a la Universidad de Ciencias Comerciales, y muchas gracias, que estén muy bien.